Efectivamente, somos tu radio. Les recordamos que tu Cerrajería Caracas, Cerrajería San... Sí, aquí continuamos en la hora de Natalia Legal a través de Radio Sensación 8:30 AM. Somos tu radio. Estamos transmitiendo en vivo en Instagram a través de @dechocondominial y @Natalia Legal. Antes de continuar con la doctora Irma Lovera, que está conectada aquí con nosotros en Instagram, les queremos recordar, tu Cerrajería Caracas abrió ya sus puertas el día de hoy a través de citas. Si usted tiene una emergencia con su vehículo, con el estacionamiento, con la llave inteligente, el chip de su vehículo, lo pueden recibir en el negocio con previa cita, o ellos incluso pueden trasladarse a su casa en la región capital. De igual manera, les recordamos IGEMA, la joya para la condominio. Vayan a nuestras redes y vean la promoción que tienen, mencionen que vienen de parte de la hora de Natalia Legal para que le sean otorgadas en la primera carga del sistema. Nos encontramos con la doctora Irma Lovera. Dejamos al aire la pregunta de que si el decreto presidencial incluye de alguna manera o no, o si se puede interpretar que está incluido la suspensión del pago del recibo de condominio. Doctora. Se cortó momentáneamente, okay. Y ahora sí, perfecto. Paso a responderte. El artículo del decreto que suspende el pago de los alquileres, en la parte que se refiere a otros gastos, es muy impreciso, porque dice, se suspende el pago de los alquileres y también los de otros conceptos pecuniarios acordados en los respectivos contratos de arrendamiento. Correcto. Esto realmente es muy confuso, porque normalmente un inquilino paga el alquiler y paga los servicios. Y particularmente en los contratos de comercio, sí se establece que el inquilino paga el condominio y cada vez más también en los contratos de vivienda se incluye esa cláusula. Ahora, no se puede interpretar cuando el decreto dice que cualquiera otros conceptos, que por ejemplo el inquilino no va a pagar la electricidad. Sí. ¿Quién se va a perjudicar? El propio inquilino. ¿O no va a pagar el agua? O si dentro del condominio está comprendido un servicio de vigilancia, entonces tampoco va a pagar la vigilancia. Se va a perjudicar el propio inquilino. Así que desafortunadamente las imprecisiones de los decretos no han venido complementadas por un funcionario gubernamental que venga a explicar qué fue lo que se quiso decir. Entonces nos toca a los abogados asesorar y interpretar lo que quiso decir ese decreto. Pero ahora, obviamente no puede interpretarse sanamente que el decreto quiso decir que no se pagaran los condominios, porque los condominios no es otra cosa que la recaudación de los gastos que ya se hicieron o los gastos que están presupuestados de una propiedad común y que el inquilino, que es quien los disfruta, los debe pagar porque así está establecido en su contrato. Correcto, doctora. Dime, ahora, yo lo que veo del decreto es, yo puedo entender y coincidir con usted, compartir esa idea de que no está claramente expresado, ¿ok? Pero yo veo que el punto de discusión es, el condominio hay que pagarlo. El punto de discusión que crea el decreto es quién lo va a pagar. Porque la obligación del condominio es una obligación real, propter rent. ¿Me oye, doctora, o no? Sí, te estoy escuchando. Pero bueno, te puedo argumentar en este sentido. Sí. Si el propietario de un local comercial que en este tiempo está cerrado, vamos a pensar que es una venta de zapatos. Sí. Eso está cerrado porque eso no es primera necesidad, eso no es alimento, no es medicina. Sí. Entonces, el inquilino no va a pagar el alquiler, el arrendador no recibe su renta. Correcto. Y además,
el propietario va a tener que sacar dinero de su bolsillo para pagar el condominio. Sí. El condominio hay que pagarlo y hay que pagarlo pronto, porque esos gastos ya están hechos o están presupuestados y se sabe con anticipación cuáles son esos gastos. Así que a mí me parece muy injusto para el arrendador, y si el arrendador es propietario, que tenga que sacar dinero para pagar el niño, que después, cuando se vence el 1 de septiembre, la suspensión del pago, entonces el inquilino le va a reembolsar dinero devaluado. Porque una cosa diferente sería que se hubiese detenido la inflación por un efecto mágico de la pandemia, pero desgraciadamente eso no es así. La inflación continúa y se ha acelerado en los últimos días, desgraciadamente, y entonces el propietario tiene que pagar un condominio que va a disfrutar el inquilino a pesar de que tiene el local cerrado, pero necesita que tenga electricidad, que tenga servicio Doctora, de internet, que tenga vigilancia. Estamos Entonces, de acuerdo con ese punto, pero el problema es que, en mi opinión, por lo menos, el decreto, como dice usted, que no permite una sana interpretación. El hecho es que el decreto dice cualquier otra obligación pecuniaria. Y la realidad es que, en mi opinión, el recibo del condominio es otra obligación pecuniaria, la cual, en principio, no se debe dejar de pagar al inquilino, sea decidiendo, justo o injusto. lo que pasa es que él la debe pagar el propietario, y yo sostengo que es muy injusto que unos beneficios que está recibiendo el inquilino, teniendo el local cerrado, porque no los va a pagar. Si igual tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar el gas, si es que tiene servicio de gas, tiene que pagar las telecomunicaciones, entonces tiene que pagar los teléfonos. Entonces, ¿por qué no va a pagar el condominio? Lo que sucede es que estos decretos, como tantos otros, y desgraciadamente también muchas leyes, no se sitúan en la realidad de la situación que se quiere regular. Y entonces se lanzan beneficios o perjuicios a veces sin pensar en la realidad de lo que está sucediendo. Un centro comercial tiene que mantener la vigilancia, incluso en el caso de que todos los locales estuvieran cerrados. Con más razón, claro. Y tiene que estar iluminado, y tiene que tener servicio de agua. En fin, es una situación muy injusta. Mire, doctora, y hablando, aprovechando su presencia aquí hoy en la hora de Natalia Legal, ¿qué opina usted sobre, bueno, para los que no lo sepan, la ley de arrendamiento de uso comercial del año 2014 prohibió expresamente el arbitraje comercial, lo cual, por cierto, el arbitraje o los medios alternativos de resolución tienen un rango constitucional. En nuestra constitución establece en el 250 y en el 250. Pero esta ley lo prohibió. La doctora tuvo una situación donde, si mal no recuerdo, la consideración de la sala constitucional, y efectivamente le concedieron háblenos un poco de ese arbitraje, doctora, y si aplicaría, bueno, porque este decreto devolvió la autonomía a la voluntad de las partes. El decreto, de lo bien o mal que esté, dice negocie con su inquilino, negocie con su arrendador, entonces permitiría la autonomía a la voluntad de las partes. ¿Qué nos puede hablar al respecto, doctora? Bueno, yo te puedo hacer un resumen desde mi punto de vista de lo que ha pasado con el arbitraje en materia de arrendamiento comercial. Efectivamente, la ley lo prohibió, pero tenemos que una ley que salió por vía del Ejecutivo, es decir, es un decreto ley. Correcto. Eso sin duda que afecta los textos legislativos, porque no pasan por los filtros de las redacciones que se hacen en la Asamblea Nacional, donde hay especialistas de cada materia que asesoran. Entonces salió esto, y esto fue en mayo del año 2014.
Sí, En mayo de 2015 se publicó un manual mío por parte de la editorial jurídica venezolana, manual sobre arrendamiento comercial. Y en ese librito yo sostenía que el literal J del artículo 41 de la ley que prohibía el arbitraje era inconstitucional. Y correcto. bueno, hacía las argumentaciones correspondientes. Posteriormente supe que un grupo de abogados habían interpuesto una acción de interpretación de ese literal. Esa acción de interpretación no tuvo ningún éxito porque realmente ahí no había nada que interpretar. Allí el artículo estaba vigente o no estaba vigente, pero Claro, confusión no había ninguna. sí, Luego, afortunadamente, como yo soy árbitro de la Cámara de Caracas, me correspondió ser árbitro único en un caso de arrendamiento comercial. Y cuando se iba a dictar el laudo y habiéndolo pedido la abogada que interpuso la demanda, que se sí, considerara que era conforme a derecho entrar en un arbitraje, me correspondía decidirlo. Y efectivamente lo que hice fue hacer uso de una herramienta que es el control difuso de la constitucionalidad. Me permite desaplicar, es decir, hacer óbice de esa prohibición y declarar que el procedimiento de arbitraje era procedente porque la prohibición es inconstitucional. correcto. Ese tipo de decisiones que tocan aspectos constitucionales es obligatorio mandarlos en consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y el 18 de octubre del año 2018, la sentencia 0702 declaró procedente la desaplicación de la parte de la ley que prohibía el arbitraje y fue más lejos porque ordenó que si bien para ese caso particular estaba bien desaplicada la prohibición, ordenó la apertura del procedimiento de nulidad de De la, ese literal J del artículo 41, con lo cual correcto. más adelante habrá una sentencia que se pueda aplicar a todos los casos, porque en esta sentencia en particular solamente se podía aplicar al caso que ellos estaban revisando por consulta. Así que ha sido una muy afortunada situación. El Tribunal Supremo de Justicia, fiel a su propia jurisprudencia anterior, sentenció en favor del arbitraje y llegó a decir una frase que a mí me gusta, que dice: el arbitraje es un derecho ciudadano, es decir, tanto derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la educación, a la salud, pues el arbitraje también es un derecho ciudadano. Bueno, doctora, esto era una sentencia más, porque han habido sentencias que siempre han ratificado la constitucionalidad y la legalidad del arbitraje y de los marcs, del alternativo de resolución de conflictos. De verdad que usted creó un hito ahí, un antes y después, un empujón más en pro del arbitraje. Le agradecemos aquí desde la hora de Natalia Legal. Ambos pertenecemos a la AVA, Asociación Venezolana de Arbitraje, lo cual, bueno, usted con esa sentencia realmente que dio un paso más en la lucha por el arbitraje. Ahora, doctora, voy a aprovechar su presencia porque esa es una de las prohibiciones de la ley de arbitraje, de la ley de arrendamiento de uso comercial, la prohibición de legal. Sí. En esas prohibiciones, en esa ley, hay otra prohibición que ha traído mucha discusión que hoy en día es inconstitucional. Correcto. Ese tipo de decisiones que tocan aspectos constitucionales es obligatorio mandar. Lo que ha pasado con el arbitraje en materia de arrendamiento comercial. Efectivamente, la ley lo prohibió, pero tenemos que una ley que salió por vía del Ejecutivo, es decir,
es un decreto ley. Correcto. Eso sin duda que afecta los textos legislativos, porque no pasan por los filtros de las redacciones que se hacen en la Asamblea Nacional, donde hay especialistas de cada materia que asesoran. Entonces salió esto y esto fue en mayo del año 2014. Sí. En mayo del 2015 se publicó un manual mío por parte de la Editorial Jurídica Venezolana, manual sobre arrendamiento comercial. Y en ese librito yo sostenía que el literal J del artículo 41 de la ley que prohibía el arbitraje era inconstitucional. Y Correcto. bueno, hacía las argumentaciones correspondientes. Posteriormente supe que un grupo de abogados habían interpuesto una acción de interpretación de ese literal. Esa acción de interpretación no tuvo ningún éxito porque realmente ahí no había nada que interpretar. Allí el artículo o estaba vigente o no estaba vigente, pero confusión no había ninguna. Sí. Luego, afortunadamente, como yo soy árbitro de la Cámara de Caracas, me correspondió ser árbitro único en un caso de arrendamiento comercial. Y cuando se iba a dictar el laudo y habiéndolo pedido la abogada que interpuso la demanda, que se considerara que era conforme a derecho entrar en un arbitraje, me correspondía decidirlo. Y efectivamente lo que hice fue hacer uso de una herramienta que es el control difuso de la constitucionalidad. Me permite desaplicar, es decir, hacer óbice de esa prohibición y declarar que el procedimiento de arbitraje era procedente porque la prohibición es inconstitucional. Correcto. Ese tipo de decisiones que tocan aspectos constitucionales es obligatorio mandarlos en consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y el 18 de octubre del año 2018, la sentencia 0702 declaró procedente la desaplicación de la parte de la ley que prohibía el arbitraje y fue más lejos porque ordenó que si bien para ese caso particular estaba bien desaplicada la prohibición, ordenó la apertura del procedimiento de nulidad de ese literal J del artículo 41, con lo cual más adelante habrá una sentencia que se pueda aplicar a todos los casos, porque en esta sentencia en particular solamente se podía aplicar al caso que ellos estaban revisando por consulta. Así que ha sido una muy afortunada situación. El Tribunal Supremo de Justicia, fiel a su propia jurisprudencia anterior, sentenció en favor del arbitraje y llegó a decir una frase que a mí me gusta, que dice: el arbitraje es un derecho ciudadano, es decir, tanto derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la educación, a la salud, pues el arbitraje también es un derecho ciudadano. Bueno, doctora, esto era una sentencia más, porque han habido sentencias que siempre han ratificado la constitucionalidad y la legalidad del arbitraje y de los marcos, del alternativo de resolución de conflictos. De verdad que usted creó un hito ahí, un antes y después, un empujón más en pro del arbitraje. Le agradecemos aquí desde la hora de Natalia Legal. Ambos pertenecemos a la AVA, Asociación Venezolana de Arbitraje, lo cual, bueno, usted con esa sentencia realmente que dio un paso más en la lucha por el arbitraje. Ahora, doctora, voy a aprovechar su presencia porque esa es una de las prohibiciones de la ley de arbitraje, de la ley de arrendamiento de uso comercial, la prohibición de legal. Sí. En esas prohibiciones, en esa ley,
Hay otra prohibición que ha traído mucha discusión, que hoy en día se discute y queríamos escuchar su opinión. La prohibición del pacto en divisa extranjera. ¿Qué opina usted? ¿Es aplicable o no dentro de esa ley de arrendamiento de uso comercial? Bueno, esa ley prohíbe las contrataciones en moneda extranjera y también la ley de arrendamiento de vivienda. La única ley que acepta que se pacten alquileres en moneda extranjera es la ley de arrendamientos inmobiliarios promulgada en el año 1999 y que está vigente desde el 1 de enero del año 2000 y que hoy en día solamente se le aplica a lo que se ha llamado otros usos, o sea, oficinas, galpones, consultorios, inmuebles educacionales, etcétera. Correcto. Pero esa ley, además de que permite el pacto en moneda extranjera para el pago del alquiler, señala lo mismo que dice la ley del Banco Central vigente en el artículo 120, que si el inquilino no paga en divisa extranjera, puede liberarse de la obligación pagando el equivalente en la moneda nacional de acuerdo con la tasa de cambio del momento del pago. Así que siempre estaría la posibilidad de pagar en bolívares. Ahora, bueno, que esté de acuerdo no tiene ninguna importancia, que las leyes están muy claras, la de vivienda y la de comercio no permite. Ahora, la ley de comercio tiene 3 formas diferentes de establecer el monto del canon. Uno es el canon fijo, fijo por un año, no se permiten ajustes intermedios. La otra fórmula es de acuerdo a un porcentaje sobre la renta bruta que produce el negocio, y la tercera fórmula es una cuota fija y una cuota variable sobre el ingreso bruto. Ahora, hay que decir algo que mucha gente no ha pensado. Los contratos que están solamente sobre la renta bruta del negocio y que en este momento están cerrados, esos inquilinos no tienen que pagar nada porque su negocio está cerrado y el contrato fue pactado en esos términos. O sea, eso no es una cosa del decreto ni del coronavirus ni nada de eso, eso está en el contrato. Entonces, la mayor parte de los propietarios y arrendadores optaron por hacer contratos mixtos, porque claro, era lo prudente y era lo aconsejable, pero hubo gente que pactó solamente el porcentaje sobre ingreso bruto. Así que hay que pensar en esa otra realidad también. Correcto. Mire, doctora, nos escriben, es cierto, le agradecemos su opinión. Coincide, yo pienso que en vivienda no hay más, porque está la tsunami, la vivienda es una cuestión de una punta de lanza social del gobierno. En arrendamiento de uso comercial, yo soy del criterio con la suspensión, la derogación del control cambiario, eso derogaría esta ley de arrendamiento de uso comercial, esa prohibición. Y bueno, son varios, es un tema que habría que discutirlo. Bueno, pero permíteme decirte una cosa, el control cambiario no se ha derogado. Lo que se derogó fue la ley contra los ilícitos cambiarios. Es decir, que una persona que negocie compraventa de mercancías en moneda extranjera no puede ser sancionada. Pero eso no significa que el gobierno nacional no tiene control. Hay una sola forma legal de adquirir divisas extranjeras, que es mediante las mesas de cambio establecidas en los bancos públicos y privados. Correcto. Que negocian esas divisas día a día y de ahí salen los promedios
que publica el Banco promedio de Central. pertenencia del Banco Eso es, vamos a llamarlo, eso es un control light, pero es un control. Correcto. Y ahí está. Así que no ha sido derogado y yo creo que eso no es exacto decir eso, porque sigue existiendo un control. Correcto, pero el ilícito cambiario fue derogado y está posteriormente el convenio cambiario número 1 de septiembre del 2019, donde sí, que establece las medidas de cambio. Y donde se aclara un poco de lo que usted hablaba, que yo siempre he sufrido, moneda cuenta, moneda pago del Banco Central, y hay sentencias que aplican el artículo 8 del convenio cambiario número 1, dice, si usted no estableció vera con moneda nacional, si usted estableció que la liberación de la obligación es en moneda extranjera, pues será en moneda extranjera. Y entonces eso lo aclara un poco ese convenio cambiario y flexibiliza esa negociación, sumado a que también el que controla el dinero de Venezuela y los impuestos, la parte tributaria, le dice a usted como comerciante que si usted no hay, pero son que de repente yo creo que ameritan una discusión más profunda y invitamos, doctora, porque este tema de verdad que es muy interesante y sobre todo en el sector inmobiliario, porque todos los cánones y todas las negociaciones se hacen en moneda extranjera, no hay otra. Como usted dijo, la inflación o la devaluación del bolívar en este momento de pandemia se cabalgó, como usted dijo, fue galopante en estas últimas 3 semanas. Entonces eso habría que estudiarlo. Le quería hacer unos comentarios, doctora, aquí nos han escrito. Gladys 1704. Doctora, buenas tardes. Estamos claros que el condominio seguir pagando, pero al final la deuda persigue es al propietario del inmueble, independientemente de que haya sido colocado en el contrato. En ese caso, lo más sano por ahora para proteger el inmueble de una deuda de condominio es que lo pague el propietario mientras se levante el decreto en el caso que el inquilino no lo quiera pagar. Bueno, eso no lo escribieron por aquí. Por aquí también nos escriben otra persona. Hay quienes interpretan, Carlos Torrealba Rangel, hay quienes interpretan que la suspensión de alquileres es equivalente al pago de los alquileres, lo cual usted mencionó claramente previo, antes, que es una suspensión, no es una exoneración. Tarde o temprano se tiene que pagar la deuda, ¿correcto, doctora? Sí, es un diferimiento de la exigibilidad del pago del alquiler. Esa es la expresión que en lenguaje común es más clara. Sí, aquí nos escribe, aquí, volvemos. Un momento, doctora, disculpe. Continuamos aquí en la hora de Natalia Legal a través de Radio Sensación 830 AM. Somos tu radio. Continuamos con la doctora Irma Lovera. Antes, doctora, lo que pasa es que me hicieron señas desde la radio, había que hacer lo que llaman la identificación de la campana, que es un momento de pausa de identificación y de publicidad, que dura como 2-3 minutos, pero la conversación estaba tan buena que usted y yo seguimos y cortamos la transmisión en internet. Y hoy siendo por la señal de 8:30. De igual manera, para los que nos escuchan en la radio, se puede comunicar a través de Instagram. JHG Servicios dice, con la inmobiliaria acordamos un aumento de cargo. Por lo notorio y público del confinamiento social y no está abierto. Bueno, asumo que no está abierta la notaría. El pacto se puede cumplir, en mi opinión, doctora. Lo que no se puede es notariar porque está cerrada. Pero si usted llegó a un pacto, un acuerdo y hay un documento privado incluso, es válido. No sé su opinión al respecto, doctora. Todos los acuerdos a los cuales se lleguen y que se quieran poner por escrito, porque hay gente que tiene excelentes relaciones desde hace muchos años y la gente cumple aunque no esté escrito. Pero en el caso de un documento privado, lo que se debería hacer, mi recomendación es
que se redacte un documento lo más claro posible con lo que las partes hayan acordado. Claro. Que lo firmen las dos partes, que estén presentes testigos que también firmen, que Correcto. les pongan su huella dactilar tanto de las dos personas, las dos partes, como los testigos, bien identificados con sus números de cédula y todo. Ese documento es un documento privado, pero es válido y es oponible en caso de que una de las partes no quiera cumplir. Así que tomen precauciones, pero sí se puede hacer. Hay que recordarle a la audiencia que la ley, en este caso el Código Civil, establece claramente que el contrato es ley entre las partes. Es un principio fundamental muy básico para todos los abogados. Así que coincido aquí. Gracias por la opinión de la doctora Irma Lovera. Aquí nos escribe también, doctora, a Gisela Vescanza. No hay suspensión, lo que hay es diferimiento de la exigibilidad, pero el pago... Es correcto, ahorita, sí. Correcto. Pero el pago... Sí, a Ana, que le agradezco mucho que efectivamente yo me he empeñado en decir que es un diferimiento de la exigibilidad del pago del alquiler para que la gente tenga clarísimo, porque esa palabra suspensión es equívoca para quien no está familiarizado con el lenguaje legal, pero un diferimiento sí, todo el mundo lo entiende. Correcto, así es. Bueno, aquí lo dice, pero el pago ahorita, mañana o pasado hay que pagarlo. Debemos llegar a un acuerdo con los inquilinos, negociar los pagos. Bueno, de verdad que estamos llegando ya al final de la hora de Natalia Legal por el día de hoy. Queremos agradecerle su tiempo, su disposición, sus conocimientos, haber compartido con nosotros estas ideas, porque realmente hubo muchas preguntas, hubo personas que me preguntaron, la pregunta de los dólares de la divisa fue, doctor, pregúntale a la doctora su opinión en esto. Doctora, conclusiones, últimas palabras, ¿qué opina? ¿Qué nos quiere decir? Quería agregar que recuerden que también en Venezuela hay una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas y que también se puede llegar a acuerdos o suscribir contratos a través de Internet. Correcto. Si la persona tiene una firma electrónica registrada, pues mucho más fácil, porque a la hora de demostrar si efectivamente esa persona firmó o no firmó ese documento, pues es más fácil con la firma electrónica, pero si no la tienen, se puede incluso hacer vía correo electrónico. Se envía el documento, la persona dice que está de acuerdo o hace alguna observación y de allí se extrae un documento electrónico que tiene valor legal. Así que hay muchas maneras de llegar a acuerdos, aunque los registros, las notarías, todos estén cerrados, eso no importa. Internet está siempre abierto. Es muy pertinente y válida su observación, doctora, porque casualmente al inicio del programa nos preguntaban y todos estos días nos han preguntado mucho sobre la validez de una asamblea de condominio, una decisión de junta de condominio vía electrónica. En términos generales, el fundamento de la respuesta para lo del condominio es lo que acaba de explicar la doctora Irma Lovera, pero con el añadido de que usted hoy no puede aparecerse porque el documento de condominio no lo establecía. El documento de condominio establecía publicación en prensa, convocatorias y todo este procedimiento antiguo. Para usted cambiar a este procedimiento actual de la ley de trámite de datos y trámites electrónicos, tiene que haber una última asamblea bien convocada de la manera antigua, pasada, para poder trasladarse a esta modernización que existe hoy en día. Ese es mi punto de vista en cuanto a los condominios, pero es válido lo que acaba de decir la doctora, tiene validez probatoria, bueno, eso lo mismo lo establece la ley, salvo que haya una objeción o algo, tendría validez de documento privado. Doctora, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, le dejamos abierta la invitación
para continuar hablando la próxima vez sobre lo de las divisas, muy interesante, y cualquier acontecer jurídico, ¿no? Que si en este país Claro. estamos para eso. Sí. Daniel, estoy muy agradecida por tu invitación y además ha sido muy agradable y has hecho preguntas precisas que ayudan a que los participantes, bien sea radioescuchas o que estén por internet, vayan sacando ideas claras para resolver sus diferentes situaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. De verdad, un gran placer para nosotros. Orgullo sus palabras. Se las agradecemos de verdad. Muy, muy amable. De verdad, para nosotros un orgullo haber estado aquí. Gracias, doctora. Nos despedimos de la doctora Irma Lovera de Sola. Me comunico con usted al terminar el programa, doctora. La voy a sacar Sí, ya aquí. está bien. Hasta Muy luego. bien, de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Vamos, que muy gentilmente nos acompañaba el día de hoy aquí en la hora de Natalia Legal desde Europa. Ella no vive en Venezuela. Y bueno, intercambiamos todas estas opiniones, que es un gran placer para nosotros. Nos oyen todavía, nos vimos por este momento de la transmisión de la hora de Natalia Legal por el día de hoy. Les recordamos que estamos todos los martes y miércoles en Radio Sensación 8:30 AM, en @ de hecho condominial, @Natale Legal. Nos despedimos momentáneamente por la gente de Radio Sensación. Les recordamos, con la hora de Natalia Legal seguimos en contacto. Bueno, Bulli.